Bueno, comenzamos entonces. Les doy la bienvenida a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro ionizante. Este sería el tercer encuentro ionizante, segundo de lo que viene de este año, realizado por la Joven. Bueno, en primer lugar y en esta ocasión, quien va a exponer primero forma parte de la Sociedad Argentina de Radioprotección. Damos la bienvenida a Yelén Maggiolo, ingeniera química, especialista en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, especialista en seguridad nuclear, inspectora de seguridad radiológica de instalaciones radiactivas y del ciclo de combustible nuclear en la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina desde el 2007. Ella nos va a exponer sobre el licenciamiento del Centro Argentino de Protonterapia. Así que le damos la bienvenida, ya podéis compartir pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ginelle, por la presentación. A ver, voy a intentar compartir. Un segundo, ¿eh? Ahí se ve, ¿no? ¿Estoy compartiendo? Estás compartiendo, si todavía no se ve, te aviso. Ahora sí. Muy bien. ¿Se ve en modo presentación? Sí. Ah, ok. Bueno, comienzo entonces. Voy a hablar del licenciamiento del Centro Argentino de Protonterapia. Voy a hablar de forma general de algunas cuestiones de protección radiológica y de lo que es el proceso de autorización, porque bueno, como bien Ginelle me presentó, en lo que es el licenciamiento como parte del organismo regulador. El proyecto del Centro Argentino de Protonterapia tiene tres objetivos. Por un lado, el tratamiento de enfermedades oncológicas, investigación, desarrollo e innovación y formación de recursos humanos. Y participan, las instituciones que participan de este proyecto son, por un lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es quien está llevando adelante el proyecto como entidad responsable, la Universidad de Buenos Aires, y también participa INVAP como empresa proveedora de todo lo que es ingeniería y encargada de la obra. El emplazamiento del centro se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Agronomía, en un predio de 9.700 metros cuadrados. Para bueno, los que no conocen o son de otros países, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ahí está recuadrado, en círculo, donde estaría ubicado el CEARP, y se encuentra en una zona donde enfrente hay un hospital, el Hospital Rofo, que es un hospital dedicado a también tratamientos oncológicos, y junto a la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, que es otra fundación dedicada a todo lo que es diagnóstico de diversas enfermedades, entre ellas oncológicas, y bueno, tiene su servicio de medicina nuclear y su ciclotrón con su propia producción de radiofármacos. Entonces, digamos, está ubicado en un lugar también estratégico desde ese punto de vista, ¿no? El centro tiene, o bueno, va a tener, cuando se concluya su construcción y comisionamiento, dos edificios, uno dedicado a todo lo que es la parte que llamamos convencional y toda la infraestructura administrativa del centro, que cuenta con un acelerador lineal Versa, un acelerador lineal para radiocirugía CyberKnife, un tomógrafo de energía dual y un equipo de resonancia magnética. Y por otra parte, el edificio que denominan edificio protonterapia o edificio Proteus, que va a estar dedicado exclusivamente a lo que es el tratamiento por protonterapia. Y allí se aloja todo el equipamiento de generación y transporte de gas, todos los sistemas auxiliares, las salas de control y las salas de tratamiento. Además, hay un sector denominado LIDEP, que es un laboratorio de investigación y desarrollo. Esto es un render del centro, donde, bueno, acá pueden ver los dos edificios. En verdad es todo un edificio, pero a los fines de lo que es el proyecto está separado en estas dos áreas principales. Y ya centrándonos en lo que es protonterapia, el centro va a contar con un equipo Proteus Plus de la empresa IVA, con una energía de 230 MeV.
va a tener 2 salas de tratamiento y una línea de A fijo para investigación y desarrollo, que es este laboratorio, la IDEP, que acabo de mencionar. Entonces, bueno, la generación de LAS comienza en el ciclotrón de 230 MeV, luego hay toda una línea de transporte de AS, una línea de AS fijo, donde va a estar el IDEP, y luego las 2 salas de tratamiento, con los 2 gantries. Los gantries son, bueno, estas estructuras giratorias, donde, digamos, el AS se puede, digamos, posicionar para irradiar en distintas direcciones. Desde el punto de vista de protección radiológica, sabemos que hay 3 principios: la justificación de la práctica, la optimización y la limitación de dosis. Entonces, a nivel de justificación de la práctica, a un modo muy general, la protonterapia se basa en una característica particular de los protones, que podemos ver en este gráfico que presento en esta diapositiva. Los protones se van desacelerando poco a poco en su recorrido y depositan muy pequeña energía hasta justo antes de detenerse, donde depositan su energía, o sea, casi toda la energía en un lugar muy localizado. Y eso da un máximo de energía, que es ese pico azul que se puede ver ahí, que se denomina pico de Bragg. En la imagen podemos ver la comparación entre protones de 150 MeV y fotones de 6 MeV. Entonces, como dije antes, tenemos ese pico de Bragg, que va a depender de la energía del haz incidente y el medio en el cual esos protones estén, ese haz de protones esté atravesando. Entonces, para cada energía de haz y para cada medio, los protones se van a frenar a una determinada profundidad, que es lo que determina el rango de esa partícula. Y en promedio, para una energía y un medio, el rango es el mismo. Entonces, lo que se puede hacer es modular la energía de forma tal de ir obteniendo ese depósito de energía o ese pico de Bragg a distintas profundidades. Y se conforma lo que se llama el pico de Bragg extendido o spread out Bragg peak, que es la línea esa celeste que se ve en este gráfico. Y esto es lo que hace, o de lo que se aprovecha, digamos, la técnica de protonterapia, de esta característica particular de los protones. ¿Qué ventajas nos da esta característica de los protones y la forma en que depositan la energía? Que al tener ese depósito de energía localizado y yo poder conformar, digamos, yo sé que después del pico de Bragg no voy a tener nada o casi nada de depósito de energía, con lo cual la dosis al tejido sano o al tejido que está posterior del volumen que yo estoy conformando va a ser menor y la precisión va a ser mayor. Esto permite tratar tumores que están en zonas cercanas a órganos sensibles, como pueden ser tumores del sistema nervioso central, permite tratar cánceres recurrentes y principalmente tiene una gran aplicación en tratamiento de cánceres de pacientes pediátricos. Además, se estima que aproximadamente 120 pacientes por año, por millón de personas, se podrían beneficiar de la protonterapia, lo cual nos da una idea de que habría una necesidad de instalar más centros de protonterapia en la región, teniendo en cuenta que el Centro Argentino de Protonterapia será el primero de toda Latinoamérica. Creo que no lo dije, pero el centro está actualmente en construcción y próximamente entrará en su etapa de puesta en marcha. Bien, pasando ya a lo que es, hablamos, bueno, de la justificación de la práctica, un poco de la identificación de los riesgos que conlleva esta práctica, teniendo en cuenta que van a haber protones de 230 MeV, hay que ver un poco, bueno, cómo es la interacción de esos protones con la materia. Sabemos que interaccionan de forma electrostática con los electrones o con los núcleos. Y también puede haber interacciones nucleares, generando
neutrones primarios, así como también partículas cargadas, gamas, y estas interacciones nucleares también van a dejar núcleos activados. Entonces, hay que tener en cuenta que va a haber partículas cargadas, fotones que van a interaccionar con la materia, y a su vez va a haber campos de neutrones. Estos campos de neutrones son los que van a determinar cuáles van a ser las necesidades de blindaje en la instalación, que es uno de los principales riesgos que va a tener este tipo de instalaciones. Entonces, como ya dije, va a haber una exposición a radiación proveniente del haz directo, tanto por los protones como por neutrones y fotones secundarios. Y exposición a radiación secundaria, también fotones y neutrones de un amplio rango de energías. Eso también es una consideración a tener en cuenta, que el espectro de energía es variable. Entonces, a la hora del cálculo de blindajes es una consideración importante. Todo esto va a determinar la necesidad de contar con blindajes, en particular el ciclotrón y línea de transporte de gas y los gantries y las salas de tratamiento van a requerir grandes espesores de blindaje de concreto. Luego, exposición a radiación proveniente de la activación, tanto del paciente como de los materiales. Entonces, a la hora de hacer la evaluación de seguridad, hay que considerar y hacer cálculos de posible activación, en especial en componentes del acelerador y del hormigón en lo que es las paredes interiores del búnker, del ciclotrón y línea de transporte de gas, que son las zonas donde más activación va a haber. Esto quizás en una primera instancia no sea tan relevante, pero a lo largo del tiempo y con el uso del equipo, los materiales comienzan a activarse cada vez más, con lo cual hay que tener en cuenta esta activación de los materiales a lo largo de tiempo y considerando el tiempo de vida de la instalación. Y también exposición a la radiación por inhalación proveniente de la activación del aire, con lo cual va a ser necesario contar con un sistema de ventilación que provea de filtros y renovaciones de aire adecuadas. Volviendo un poco a lo que es el tema del cálculo de blindajes, lo ideal es tener 3 pasos: definir el riesgo, que es lo que acabo de presentar, luego caracterizar las fuentes y por último analizar y determinar la carga de trabajo. Para la caracterización de las fuentes hay que tener en cuenta que hay que blindar campos neutrónicos de energías variables y por eso hay que considerar las distintas interacciones de las de radiación con los materiales a lo largo de todo su recorrido. Y eso va a generar una degradación de las que le llamaremos pérdidas, porque consideramos como una pérdida en función de un porcentaje de pérdida de las a lo largo de toda la línea. Hay que considerar esa magnitud de las pérdidas, el espectro energético y la distribución geométrica. Estas pérdidas van a ocurrir en el acelerador, en la línea de transporte, en los elementos de conformación y parte de las pérdidas se ocurrirán en lo que se denomina el degradador. El ciclotrón tiene una energía de 230 MeV, es decir, todos los protones que salen de la energía fija, la energía que sale del ciclotrón. El haz de protones sale a 230. Entonces luego hay un sistema de selección de energía y un elemento que se denomina degradador, que tiene la función de seleccionar distintas energías de acuerdo al tipo de tratamiento que se requiera, ¿no? No todos los tratamientos se harán a máxima energía, que son 230 MeV, sino que se necesitan distintas energías y para eso está ese sistema. Entonces, en ese elemento y en ese sistema va a haber gran parte de las pérdidas, pero también todo a lo largo del resto de la línea. Y generalmente esos porcentajes de pérdidas son información que debe proveer el fabricante del equipo. Por lo tanto, con todo esto, hay que remarcar que no es conservador elegir una energía y hacer todos los cálculos de esa determinada energía, porque menores energías van a dar una contribución mayor en el degradador y menor energía va a dar
Sí, menor energía va a dar mayor contribución en el degradador y mayor energía va a dar menos contribución en el degradador y viceversa en el paciente. Entonces, lo que hay que hacer es determinar, perdón, digamos, una distribución de tratamientos, una distribución de energías y en función de eso ir analizando las pérdidas en cada punto. Y luego para analizarla y determinar la carga de trabajo hay que tener en cuenta factores de ocupación, factores de uso, el número total de pacientes tratados, las características de energía y dosis de cada tratamiento, cuántos pacientes se tratan por cada tipo de tratamiento, y luego transformar todos esos parámetros, todos esos datos, perdón, a parámetros del equipo, es decir, a la corriente a la salida del acelerador. Además de los blindajes, va a ser necesario otros sistemas de seguridad, como, por ejemplo, detectores de movimiento en el ingreso de las salas de tratamiento, sistemas de audio y videovigilancia, paneles luminosos, por ejemplo, de alerta de irradiación. Puede haber otra cartelería. En este caso se puede ver en la imagen un cartel que indica si el imán está encendido, si la radiofrecuencia está encendida, si y si hay haz de radiación. Pero bueno, este es un ejemplo. Puede haber otro tipo de paneles indicando otro tipo de parámetros. Pero lo ideal es que haya paneles que indiquen el estado de la irradiación. Detectores de radiación ambientales, que como dijimos antes, va a haber campos de neutrones y campos gamma, entonces hay que tener detectores para los dos tipos de campos y también tener en cuenta las energías a la hora de seleccionar los detectores. Detectores de incendio y extinción automática, enclavamientos de puerta de búnker asociados a la irradiación, que no permitan irradiar con la puerta abierta, que si la puerta se abre se interrumpa la irradiación y demás. Botones de emergencia que deben estar localizados en distintas zonas, tanto de lo que es búnker, línea de transporte y sala de tratamiento, como en salas de control. Llaves de seguridad y botones de búsqueda. El botón de búsqueda tiene la función de obligar a hacer una recorrida, una inspección visual en las distintas zonas, asegurando que no quede nadie dentro previo a la irradiación. Entonces, los botones deben estar distribuidos de forma tal que obligue a realizar un recorrido. Bueno, no voy a volver para atrás, pero en este caso esta instalación es grande, o sea, tenemos el búnker, toda una línea de transporte, dos salidas hacia las salas de tratamiento, una salida hacia el laboratorio de investigación, y a su vez los gantries, no sé si se llega a dimensionar en la imagen que mostré antes, pero son unas estructuras muy grandes que ocupan unos 3 pisos, entonces hay distintos niveles incluso de zonas donde podría quedar gente, digamos, en sectores donde no tendría que haber, con lo cual estos botones de búsqueda tienen ese objetivo, evitar que haya alguien dentro de estas zonas durante la irradiación. Y luego pasando a lo que son etapas del licenciamiento, yo esto lo voy a presentar en general porque entiendo que va a depender de la normativa de cada país. Pero en lo que es etapas de vida de una instalación, vamos a tener a grandes rasgos una etapa de construcción, una de puesta en marcha, operación y clausura o retiro de servicio. Lo que voy a presentar acá son los lineamientos para cada etapa de acuerdo a la normativa argentina para lo que es aceleradores clase 1. Y como digo, se deberá adaptar esto, bueno, a las etapas de licenciamiento o autorización de cada país. Se inicia con una solicitud en la que se debe presentar un informe preliminar de seguridad con una evaluación de seguridad, considerando en gran parte las consideraciones que mencioné antes sobre los riesgos y los sistemas de seguridad. Y es importante contar siempre con un sistema de gestión de calidad desde el inicio del proyecto, porque sobre todo teniendo en cuenta que son proyectos grandes que se pueden prolongar en el tiempo, entonces un sistema de gestión ayuda a considerar desde el inicio, digamos, cuestiones que
que son importantes para la seguridad y también la gestión del proyecto, ¿no? Y es importante que ese sistema de gestión también esté adaptado a cada una de las etapas, ¿no? Porque va a haber consideraciones diferentes para la construcción, para la puesta en marcha, operación y demás. Luego, presentación sistemática de informes relacionados con eventuales cambios de diseño. Durante la construcción es ideal que se presenten informes de avance de obra y plantear un organigrama de operación a la vez de un programa de formación de el personal. Teniendo en cuenta que es una técnica que en el país y en la región es nueva, el entrenamiento y formación de los recursos humanos es algo muy, muy importante que cuanto antes se comience a abordar, mejor. Luego, bueno, procedimientos, como procedimientos de ingreso y egreso de personal, un plan de monitoreo radiológico, procedimientos de gestión de residuos, de emergencias, de operación. Y al final de la construcción, lo ideal es llegar con un informe de seguridad completo con todos los, no solo con la evaluación de seguridad, sino con los eventuales cambios de diseño que puedan haber surgido durante esa etapa de construcción. Para la puesta en marcha, se debe presentar un programa de pruebas, que incluya pruebas en frío y en caliente, y luego informes con los avances de esas pruebas. Al final de esta etapa se deben presentar los resultados de todas las pruebas de puesta en marcha, y durante la etapa de operación, que entendemos es la más larga de la vida de la instalación, es importante que la documentación se vaya actualizando y que cualquier modificación o cambios en sistemas que puedan afectar la seguridad deben ser informados y deben contar con autorización del órgano regulador. Y para el fin de la vida de la instalación, se debe presentar un plan de retiro de servicio que al concluir esa etapa se supone que se libera del control regulatorio. Y por último, para terminar, voy a contar algunas lecciones aprendidas de la experiencia reguladora en este tiempo en que hemos trabajado en este proyecto. Lo primero es la importancia de la capacitación del personal. Así como hablé del personal que va a trabajar en la instalación, también es importante la capacitación del personal del organismo regulador, particularmente por ser una instalación o una técnica novedosa. Se recomienda formar equipos multidisciplinarios para abordar el proceso de licenciamiento. En nuestro caso, se aborda de una manera lo que son los ciclotrones de producción, y por otro lado tenemos un grupo de lo que es el control de las instalaciones de radioterapia, y en este caso se juntan, digamos, las dos áreas. Por un lado tenés un acelerador, un ciclotrón, y por otro lado un tratamiento donde va a haber pacientes, con lo cual es necesario formar equipos multidisciplinarios. Y también en otras áreas, como puede ser el cálculo de blindajes, lo que son detectores de radiación y demás, que por ahí necesitan una especial atención. Bueno, es necesario contar con gente especializada en cada área. Asociado a esto que dije, también va a ser necesario adaptar los procesos reguladores a soluciones fuera de manual, tanto para el proceso de autorización de la instalación como del personal. Es probable que la normativa existente no se ajuste específicamente a este tipo de instalación, entonces es necesario adaptar esos procesos. Son procesos de licenciamiento muy extensos, lo cual puede generar alguna dificultad extra, sobre todo en nuestros países donde quizás estos proyectos están supeditados a decisiones de gobierno o a vaivenes económicos y pueden comenzar a interrumpirse y demás. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en lo que es la planificación del proceso de licenciamiento. Y destaco que es importante también mantener un contacto con la entidad responsable y otras partes interesadas del proyecto desde etapas bien tempranas para poder tomar decisiones tempranas de consideraciones de diseño, de sistemas de seguridad y demás, y evitar problemas o demoras a futuro.
Y eso es todo. Bueno, muchas gracias por su atención. Entiendo que si hay dudas y eso serán al final. Muchas gracias, Ayelen, por tu exposición. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo expositor, quien forma parte de la Sociedad de Radioprotección de Guatemala, Alejandro Montezuma, físico médico, especialista en protección radiológica orientado a la calidad en radioterapia y diagnóstico por imágenes, graduado de físico médico por la Universidad de Trieste y el ICTP de Italia. Alejandro va a exponer sobre la puesta en marcha de radioterapia Los Altos, el primer centro descentralizado de Guatemala. Ahora te pido, Aye, si vos me podés de vuelta hacer host porque se me estaba por apagar la computadora y te hice host a vos. Así yo lo pongo a Alejandro para que pueda compartir. A ver, ¿y En dónde? la lista de participantes, en los tres puntitos, que Dame un aparece al lado de segundo. mi nombre. Mm, Ahí va. Ser anfitrión, ahí está, ¿ven? Está perfecto. Sí. Voy a aceptar acá que se están conectando y ya te pongo como co-host Alejandro para que puedas compartir. Ya está, Alejandro, ya puedes compartir pantalla. Al final de las dos presentaciones, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a dejarles ese lugarcito para que puedan preguntar lo que quieran. Mira la presentación. Sí, ahí se ve. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, buenas tardes y buenas noches a los amigos ahí de Sudamérica. El día de hoy, pues, tengo el agrado de presentar para Afral Joven un proyecto que se implementó recientemente en Guatemala para la radioterapia, para el tratamiento de radioterapia. Entonces, pues mi nombre es Alejandro Montezuma y yo soy físico médico del Centro de Radioterapia Los Altos, el primero descentralizado de Guatemala. Para que conozcamos un poco de la evolución de la radioterapia en Guatemala, aquí tengo unas fechas importantes. La radioterapia se comienza en 1958 con la implementación de la primera unidad de cobalto 60. Esto fue en un hospital privado. Luego ya comenzó a necesitarse la profesión y por lo tanto en 1995 se formaron los primeros físicos médicos en cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Para 1998 se instala el primer acelerador lineal, este ya con características de emisión de fotones de 6 MB y con una distancia fuente isocentro de 100 centímetros. Fue la marca Variant y también se instaló en un hospital privado. Y en el 2009 ya se instaló un acelerador lineal ya con capacidades para entregar tratamientos como la arcoterapia volumétrica, de igual forma en un hospital privado. Entonces, como podemos ver, la evolución de la radioterapia en Guatemala ha sido por iniciativa privada, por inversión de iniciativa privada, y por esto en algunos momentos es difícil conseguir estadísticas de los tratamientos. Pero, por ejemplo, aquí tengo el del Instituto de Cancerología del 2018, es una estadística donde registraron en el 2018 2.167 casos nuevos de neoplasia maligna. Esta provino eh, del 30% de esta estadística provino de la región de Occidente de Guatemala. Cabe mencionar que hasta inicios de 2024, en Guatemala solo se contaba con 4 centros de radioterapia, con un total de 7 aceleradores y todos estos concentrados en la ciudad capital. No sé si por ahí se perdió un poco la conexión. Hola, Sí, se ¿me escuchas? entrecorta un poco, pero por ahora te Tal vez, escuchamos. ya. Les voy a quitar mi, mi video.
Bueno, me comenta si tengo otra vez falla. Bueno, la región de occidente de Guatemala, pues es una porción importante, según estamos verificando aquí con el mapa de Guatemala. Aquí están los 22 departamentos. El proyecto del que les estoy comentando se implementó en el departamento de Quetzaltenango. Este está de la ciudad capital en carretera a 200 kilómetros. Según estamos viendo en la estadística, y también en el mapa de Guatemala, todo estaba centralizado en la ciudad capital. Entonces, evidentemente era necesario tener un proyecto que estuviera descentralizado en otro lugar, y para esto se funda en el 2015 la iniciativa privada Coresme. En el año 2021 se coloca la primera piedra del Centro de Aeroterapia Los Altos, y este está ubicado en el kilómetro 194, carretera interamericana, en el municipio de Salcajá de Quetzaltenango. Este fue inaugurado en septiembre del año pasado. Para este tipo de tratamientos, así como diagnósticos, y para otro tipo de tratamientos, otras enfermedades que también están centralizadas todavía en la capital, en la ciudad capital de Guatemala, es importante tener, hay beneficios de tener la descentralización, y algunos de ellos son, por ejemplo, reducir los costos del transporte, hospedaje y alimentación, tanto para los pacientes, para los familiares, como para los acompañantes. Reducir los riesgos que conlleva un viaje a la ciudad capital, especialmente por transporte público, ¿verdad? Y también dependiendo de la distancia a la que se está en la ciudad capital, así conlleva más riesgos. Y que los pacientes permanezcan en una región estratégica, donde puedan ser apoyados por sus familiares. Esto también les es importante incluso para su recuperación. De tal forma que uno de los objetivos de Radioterapia Los Altos es ofrecer esos servicios con alta calidad, de tal forma que no tengan la necesidad ellos de viajar hasta la ciudad capital. Y por esto es que se ofrecen diversidad de servicios de radioterapia. Por ejemplo, 3D conformado, radioterapia de electrones, radioterapia de intensidad modulada, arcoterapia volumétrica y radioterapia guiada por imágenes. Mi trabajo como físico médico dentro de la puesta en marcha en radioterapia Los Altos, pues básicamente consistió en la selección de equipos, aceptación de la instalación de estos equipos, comisionamiento de los equipos, validación, creación de protocolos de control de calidad, y ahora que ya está en funcionamiento, física médica clínica y el aseguramiento de la calidad de los tratamientos. Aquí podemos ver en una secuencia de imágenes cómo prosperó el proyecto, ¿verdad? Desde que estaba en la etapa de obra gris, incluso con las cajas, con el acelerador ahí, el tomógrafo, ¿verdad? Hasta que se instaló el equipo, se realizó la aceptación de la instalación de este equipo, se realizó el comisionamiento, la validación de los algoritmos, y hasta lo que tenemos el día de hoy, que ya es la clínica en funcionamiento y atendiendo a los pacientes. De los equipos instalados, el primero es un acelerador lineal Varian CLINAC iX con características de emisión de fotones de 2 energías y con 6 energías de electrones. La cantidad de energías que tenemos, para lo que nos ayuda, es para tener diversidad de formas de planificación, ¿verdad? Dependiendo del tipo de enfermedad, así vamos a tener más opciones para poder planificar. Los accesorios importantes también de este tipo de acelerador son, por ejemplo, la conformación de la dosis a partir de multiláminas, esta que es el modelo Millennium 120, el Portal Vision, que es un dispositivo para captura de imágenes y también para verificación de distribución de dosis con la licencia de Portal Dosimetry, el OBI, que es un tubo de rayos X que está a los lados con su detector en el acelerador lineal, que prácticamente ayudan para sacar imágenes y verificar el posicionamiento de los pacientes, y una camilla Exact Couch con 3 grados de libertad, que lo que permite es la movilización del paciente hasta la ubicación de tratamiento. El tomógrafo utilizado para simulación es un Toshiba Aquilon Large Bore. Este
es dedicado para radioterapia, también es un aspecto importante. Eh, Permite realizar estudios axiales, helicoidal, dinámico. Este cuenta con 16 cortes, un diámetro interno de 90 centímetros, que es el diámetro de la dona, y un FOB de reconstrucción, que prácticamente es lo que es capaz de reconstruir en imagen, de 70 centímetros. Esto es importante también, a diferencia de un tomógrafo de diagnóstico, porque usualmente los de diagnóstico tienen un diámetro interno de 70 centímetros y una reconstrucción de 50, ¿verdad? Pero en este caso, como es para radioterapia, se necesitan inmovilizadores y algunas posiciones que van a depender del tipo de tratamiento del paciente, entonces se necesita un espacio más amplio. También la camilla es exact couch para que sea similar a la que está en el acelerador lineal. Y tiene láseres externos, si se dan cuenta, alrededor, ¿verdad?, de la sala, para a 50 centímetros del centro del gantry, que también ayudan a los técnicos para el posicionamiento inicial del paciente para la simulación. Considerando el tipo de equipos que se adquirieron y que se instalaron, pues también fue necesario adquirir el equipamiento necesario para control de calidad. Y para poder escoger este tipo de equipo, se utilizó las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud en este manual, que prácticamente le dicen a uno, dependiendo de qué tipo de equipo adquirió y qué tratamiento pretende entregar, las especificaciones de sus instrumentaciones tienen que ser así. Y entonces así fue como se escogió toda la instrumentación que ya conocemos nosotros, los físicos médicos de radioterapia, ¿verdad? ¿Para qué lo utilizamos y en qué momentos? Para medir dosis, para medir distribuciones de dosis también. Fantomas, por ejemplo, de llenado automático para dosis de referencia, dosis relativa, de agua sólida con distintos insertos, para cámaras, también para dosis relativa, algunos fantomas que se utiliza para tomografía y también para el OBI en su modo ConvinCT, y algunos fantomas para calidad de imagen NMB, que es para RX, ¿verdad? Que es para rayos X, por aquí otros que se utilizan con diversos insertos para hacer distinto tipo de pruebas, tanto de imágenes como de dosis, y también nuestros detectores que van a depender en este caso, ¿verdad? Que tenemos fotones y electrones, tenemos para electrones y también tenemos para fotones, para dosis relativa y de referencia. Nuestro equipo para control de calidad diario, que también es muy importante, este es el que los técnicos todos los días utilizan para verificar que no hay cambios en la dosis que calibramos, ¿verdad? Que no hay cambios significativos, y de esta forma comenzar a tratar a los pacientes. Para autovoltaje, que este es más para cuando se va a hacer algún control de calidad en el tubo de rayos X, tanto del tomógrafo como del OBI. Y por ahí para realizar levantamientos radiométricos mensualmente, que también es importante, para mantener, ¿verdad? Eh, para mantener un registro de que se tienen niveles aceptables de radiación en los ambientes de zona controlada y no controlada. Bueno, eso por una parte sería entonces nuestro equipo para simulación, nuestro equipo para tratamiento, y nuestro sistema que va a simular el tratamiento, pues es un Eclipse versión 16.1 con su algoritmo AAA. Este prácticamente utiliza la tomografía que se obtiene en el simulador para poder calcular la dosis de acuerdo a la configuración de haces que realizamos, dependiendo la técnica, ¿verdad? Ya por ahí ya les di un vistazo de cuáles son los tratamientos que se están entregando. Entonces, aquí es donde se simula la dosis que va a recibir en el tumor que prescribe el médico, ¿verdad? Entonces, toda esta simulación se hace previa a entrega de tratamiento. Y luego para la gestión de los pacientes, tanto para llevar su agenda como para saber información del diagnóstico y los tratamientos, pues tenemos el área versión 16. Entonces, luego de la instalación de los equipos y previo a realizar cualquier prueba, se necesitó hacer una vigilancia radiológica, sobre todo para descartar que hubiera alguna fuga de radiación, ¿verdad? O que el blindaje no fuera adecuado de acuerdo al equipo en sí que se está utilizando, tanto para el acelerador lineal como para el tomógrafo. Y por lo tanto se realizó algo que se llama levantamiento radiométrico, que prácticamente es ir en distintos puntos. Por ejemplo, esta es la
el búnker del acelerador lineal. Ir en distintos puntos, en el parqueo, lo que está en los lados, ¿verdad? Con nuestro detector de área y ir midiendo esa tasa de dosis. Luego se hace un cálculo para verificar, según la recomendación del TECTOC 1958, que estos límites para zona controlada no excedan de 5 milisievert al año y de 0.5 milisievert al año para no controlada. Y entonces, a partir de esa medición base, pues ya mensualmente se hace una verificación de la tasa de dosis para prácticamente solo verificar que no hayan aumentos, ¿verdad? De este valor. También se adquirió la dosimetría personal para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿verdad? Los que se encuentran en las zonas controladas y que por su trabajo tienen que estar ahí. Entonces, ahí es donde se registra la dosis personal. Una vez ya aceptado que los niveles de radiación estaban en condiciones aceptables, pues se procedió a la aceptación de la instalación del equipo. Y como es un equipo con bastantes sistemas periféricos, pues prácticamente hay un manual para aceptar cada sistema periférico, ¿verdad? Está el manual principal que es para aceptar el haz de radiación junto con sus características de conformación y luego pues ya, por ejemplo, para el OBI, que es el que hace imágenes de RX de kilovoltaje y también para el Portal Vision, porque también pues como lo utilizamos en este caso para control de calidad de paciente específico con su Portal Dosimetry, pues también era necesario verificar esa instalación. Para la configuración de las, prácticamente se utilizó el que se utiliza en Guatemala, es el TRS 398, ¿verdad? Quizá por ahí, dependiendo del país, cambia el protocolo para calibración de haz, pero nosotros utilizamos este y cuando se calibró el haz de radiación para las distintas energías, también se aprovechó para hacer una medición con el fantoma de agua plástica, agua sólida, para poder pues tener un valor de referencia y poder medir más rápidamente la tasa de dosis por si hay algún cambio, ¿verdad? Y poder determinar si hubo cambio. Para aceptación del tomógrafo, no solo se tomaron recomendaciones del fabricante, que es Toshiba, sino que también de recomendaciones de otros grupos, como por ejemplo la Asociación Americana de Física Médica, el Organismo Internacional de Energía Atómica y por ahí recomendaciones del Fantoma que se está utilizando en cuestión, ¿verdad? Para el procesamiento de las imágenes se han utilizado diversos tipos de programas, en mi caso, ¿verdad? Que me gusta mucho esta parte de la física médica, el procesamiento de imágenes, pues yo usualmente utilizo MATLAB, pero es de paga, ¿verdad? Este también es muy, muy bueno. Al menos yo solo me inscribí para hacer la prueba, pero tiene muchas utilidades en distintos fantomas para distintas marcas de tomógrafos incluso. Y este que es una versión gratuita que también es muy útil para análisis de imágenes. Luego de la aceptación, corresponde hacer el comisionamiento. El comisionamiento prácticamente es modelar nuestra máquina en el sistema de planificación. El que nosotros optamos fue utilizar algo que se llama Golden Bean Data, que prácticamente son datos preconfigurados de un acelerador lineal del modelo que nosotros tenemos, que se adquirió a partir de analizar mucha cantidad de aceleradores del mismo modelo, ¿verdad? Entonces se tiene como una base de datos de esa configuración de esos aceleradores de ese modelo y con eso se hace una preconfiguración y nosotros lo que hicimos fue cargarlo en el sistema de planificación a partir igual de las recomendaciones del fabricante, ¿verdad? Siguiendo todos los pasos que eran necesarios. Y en este caso, como lo que hicimos fue configurar el AS de esta forma, era necesario hacer una verificación de esos datos comisionados. Por lo tanto, se escogió una serie de pruebas de acuerdo a recomendaciones de estos protocolos, en donde lo que se comisionó se verifica, ¿verdad? Midiéndolo en el acelerador lineal, ya con nuestro acelerador lineal, y verificar que pues los datos configurados, preconfigurados, se acoplan muy bien a nuestro acelerador. Y entonces de esta forma fue que se realizó esa evaluación del comisionamiento, ¿verdad? Entonces se realizaron mediciones, por ejemplo, este es un perfil, ¿verdad? De las de radiación
para distintos tamaños de campo, distintas profundidades. Se realiza una evaluación que se llama el índice gamma en una dimensión para evaluar la diferencia en posición y en dosis. Y entonces se utilizaron distintos criterios para poder verificar en dónde, donde ya se desacoplaba nuestras mediciones pues a lo que habíamos configurado, pero de lo que encontramos está bastante aceptable. Y también curvas como por ejemplo la de la dosis en profundidad, que también es un parámetro que utiliza nuestro sistema de planificación para poder calcular la dosis en el paciente. Entonces, es muy influyente, ¿verdad? Todos estos parámetros para nuestro sistema de planificación y por eso es que era necesario verificarlos. El software que se utilizó, pues prácticamente algunas recomendaciones de artículos como el que está aquí, pues mencionaban distintos tipos de software para hacer esa verificación y en este caso pues se utilizó este que está aquí y que es una versión gratuita y entonces pues ahí se utilizó y se obtuvieron buenos resultados. Otros parámetros, como por ejemplo los factores de salida, también son importantes para el cálculo de la dosis que hace el TPS, ¿verdad? Y por ahí de dosis geométricos, que no los voy a mencionar todos, ¿verdad? Pero solo para darles una idea de que se hizo verificación de muchos parámetros para estar seguros, ¿verdad? Que lo que se comisionó está aceptable. Luego ya pasamos a la parte de la validación de las técnicas avanzadas que estamos utilizando. Como en nuestro caso estamos utilizando el Portal Dosimetry para hacer control de calidad de paciente específico, fue necesario también hacer el procedimiento de validación de acuerdo a la recomendación del fabricante para esta instancia, ¿verdad? Entonces, también se siguieron todas las pruebas que eran necesarias hasta que se determinó que pues nuestro sistema ya era capaz, ¿verdad?, de poder hacer la evaluación de esos tratamientos de técnicas avanzadas. Al final de la validación, pues igual para poder verificar el rendimiento del acelerador lineal, del tomógrafo, fue necesario la generación de los protocolos de control de calidad, no solo para el acelerador entonces, sino para sistemas como la de la tomografía y también la del OBI. Entonces se siguieron protocolos, se obtuvieron las recomendaciones que se apegan a lo que nosotros tenemos y a nuestras necesidades, y con esto se armaron pues las pruebas de control de calidad con frecuencia diaria, mensual y anual. Algo que también tenemos de valor agregado en la clínica es que tenemos la plataforma de Trackit, que prácticamente es una plataforma para la gestión de datos de QA, lo que significa que tenemos una base de datos que puede estar instalada en varias computadoras. Uno con su usuario puede entrar a esa base de datos y acceder a todos los parámetros de QA que se han hecho, tanto del acelerador lineal como de la tomografía. La ventaja que tiene es que se puede hacer una plantilla, ¿verdad? Para pruebas dosimétricas, una plantilla para pruebas mecánicas, para pruebas de seguridad, establecer las tolerancias de cada una de las pruebas y con esto generar informes que puedan ser diarios, mensuales y anuales y al final tener el informe ya resumido de todas las pruebas que se van a realizar. ¿Verdad? Entonces, esta que tenemos aquí es la de un mes de trabajo, ¿verdad? Donde se realizó el informe de QA mensual del IX. Y ahí están todas las pruebas que se realizaron, si pasaron la prueba, si están en riesgo o si definitivamente no pasan la prueba. Entonces, pues ahí es donde ya el físico médico toma acción, involucrando pues al servicio también de mantenimiento de la clínica. Como recomendación también del Organismo Internacional de Energía Atómica es que cuando se apertura un centro de radioterapia, que se haga el servicio postal de lotería de dosis, ¿verdad? Entonces se solicitó con apoyo del órgano regulador en Guatemala, Dirección General de Energía, para este fin, ¿verdad? Para verificar la calibración de la dosis en las energías de los fotones. Y en este caso, como era la apertura del centro, también ellos permiten que se haga la solicitud de RPLD para electrones, para un máximo de 3, ¿verdad? Nosotros tenemos 6 energías, pero solo 3 se podía. Entonces se hizo la solicitud y se hizo la evaluación de la dosis postal, ¿verdad? Tanto para los fotones, las 2 energías de fotones, como para 3 de electrones, la baja, media y alta. Afortunadamente, pues todo está aceptable de acuerdo al informe que nos enviaron, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues también cumplimos con ese criterio.
Ya luego de todo lo que así rápidamente les mostré, pues definitivamente fue mucho trabajo. Eh, es la primera vez que yo estoy en un centro donde se está comenzando de cero, ¿verdad? Entonces lo importante aquí era mantener documentado todo lo que se realiza y pues aún todavía estamos documentando muchas cosas de evaluaciones que se realizaron para que las generaciones futuras, ¿verdad?, sepan qué fue lo que se hizo para la puesta en marcha de radioterapia a los saltos. Un valor agregado también que tuvimos en la clínica es que en este año eh, se recibió, ¿verdad?, en la escuela de dosimetría que organiza PTW. Esta pues se llevó a cabo para la actualización de dosimetría de referencia relativa con aplicación en pruebas end-to-end. Entonces prácticamente fueron 2 días donde hubo teoría y también hubo mucha práctica con profesores de renombre, como por ejemplo Rodolfo Alfonso, y por acá está Camilo Beltrán, ¿verdad? Entonces son profesores de renombre e hicimos varias evaluaciones, porque también traían mucho más fantomas y detectores, ¿verdad? Entonces ahí logramos hacer varias configuraciones para poder también evaluar cómo estábamos. Afortunadamente también este curso precongreso pues estuvo acreditado por el IOMP. Y los resultados pues los fuimos a mostrar, bueno, yo no los mostré, ¿verdad? Pero se fueron a mostrar allá en el Alfín que se celebró ahí en la antigua Guatemala, en este año, en marzo, ¿verdad? Ahí se presentaron los resultados, lo cual fue muy importante para refrescar muchos conceptos y también para retroalimentación de lo que hicimos para la puesta en marcha de radioterapia a los saltos. Entonces, en la actualidad, en la clínica, se han atendido a más de 200 pacientes y actualmente se está finalizando de implementar braquiterapia alta tasa de dosis con iridio 192. Como conclusión, pues la población de Occidente representa 38% de la población total de Guatemala. Para el año 2022, Globocan estimó un total de 17.870 casos de cáncer en Guatemala, considerando que el 50% requieran radioterapia, una estimación, ¿verdad? Esta es una necesidad de alrededor de 3.000 pacientes para la demanda de la ubicación del proyecto. Entonces, es considerable la población y eso que solo estamos hablando de una región de Guatemala, ¿verdad? Hacen falta las otras regiones, pero pues ya implementando este proyecto ya es una ayuda para todos los pacientes. Por último, pues una imagen ahí de Quetzaltenango, unas vistas muy hermosas, una gente muy agradable y muy amigable. Y pues en algún momento, si tienen la oportunidad de visitarnos, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu presentación. Ahora vamos a dar un lugar entonces de si alguien tiene alguna pregunta para Alejandro o para Yelén, pueden participar o por el chat o por la cámara o encender la cámara. No hay preguntas. Muy clara su presentación, es excelente. Los felicito a mis compañeros de Fray Joven. Y bueno, entonces damos por finalizada el segundo encuentro de hoy. Los esperamos entonces a todos dentro de 2 meses que vamos a seguir con esta serie de encuentros y agradecemos la participación de todos. En el mail ahora aclaramos, lo voy a aclarar que quedó invertido el tema de país y mail. No sé si todos pudieron completar el formulario que se pasó por el chat. Si no, les agradecería que me pusieran su mail en el chat, que queda grabada que está todo grabado. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por participar y gracias a los expositores de la Sociedad Argentina, la Sociedad de Guatemala de Radioprotección. Y nos vemos entonces en unos meses. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Dios, gracias.